pero Dios es bueno. Yo le decía hoy en la mañana a Claudia, porque decía Claudia, ¡qué frío! Y le digo yo, pues si nomás son 3-4 días de frío, ¿verdad que sí? Puede tomar su lugar, por favor. Nomás son 3-4 días de frío, ¿a poco no? Y lo sale el calor. O está haciendo mucho frío en la mañana y a mediodía empieza uno a soltar todo y lo otra vez. Entonces por eso nos enfermamos. Yo le voy a hacer una recomendación. Siempre póngase una bufanda, tápese el cuello. Esto yo lo aprendí de una mujer sabia que me dijo, siempre póngase una bufanda y no se enfermará de la garganta. Entonces yo no aguanto mucho las cosas en el cuello y uso unas así, casi son transparentes, mire, casi son transparentes, pero cubren el cuello y usted lo puede hacer para que evite que se enfríe su cuello y su garganta y se enferme. Amén. Y bueno, me toca compartirles una palabra de dirección profética para el año 2024. Ya sabe que los últimos del año Dios me está hablando desde meses antes para darnos la dirección para este tiempo. No crea que es algo que solamente me da a mí, sino que hay solamente algunas cosas muy específicas que son para nuestra casa. Pero la palabra profética está en la Biblia, ahí está. Solamente necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para ver qué es lo que viene para este año. Amén. Y yo quiero leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Isaías 54, versículos del 2 al 5. Yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Esa versión me gusta, pero usted puede leerlo en Reina Valera, versión internacional. No se estrese por las versiones, no nos vamos a conflictuar con las versiones, es la que a uno le guste más. A veces agarro la Dios habla hoy, a veces agarro la de las Américas, a veces eso no es esencia, no es la palabra de Dios, es la esencia de lo más importante. Amén. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo. Fíjese lo que dice: extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, o sea, la tienda de campaña. Alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender pacto vivo a derecha y a izquierda, porque tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. Vuelve a decir: no tengas miedo, no quedarás en ridículo, no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador te tomará por esposa. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que nuestros oídos, nuestro pensamiento y nuestro corazón están ahora abiertos para esta palabra profética que tú, Señor, traes a nuestra casa y a nuestra vida. Como dice el Salmo, Señor 25, versículo 22, Señor, te pido que libres a Israel de todas sus angustias. Y ya te damos gracias, Dios. Gracias por lo que vas a hacer en el 2024 con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, usted tiene que saber que Israel, el pueblo de Israel, es el reloj profético de todo el mundo. Todos tenemos que estar bendiciendo a Israel. Amén. ¿Y por qué? Pues porque es la niña de los ojos de Dios. Solo por eso. Porque Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron.
Entonces se abre la oportunidad para que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, entremos en el linaje de Dios. Amén. Pero Israel es nuestro reloj profético. Y todo lo que pasa en Israel tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a que Israel es como nuestro hermano mayor. Y si usted bendice a Israel, Dios lo va a bendecir a usted. Amén. Hay un video muy interesante de un ministro de Palestina que hace unos días, en medio de una acalorada discusión en pues como una cámara donde había muchos diplomáticos, se levanta y empieza a maldecir a Israel. Todavía no terminaba o estaba terminando su discurso cuando se desploma, le da un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque Israel es Israel. Y los judíos, pues son los judíos. Amén. Y es nuestra responsabilidad bendecir a Israel, porque Dios quiere que veamos, Dios quiere ver, a su pueblo rendido a los pies de su Hijo amado, Jesucristo, como estamos nosotros. Entonces, Israel nos marca la pauta, pero no significa que usted y yo vamos a buscar la nacionalidad israelita, ¿no? ¿Sí? Somos mexicanos, pero nosotros tenemos una nacionalidad celestial. Amén. O sea, tenemos una doble nacionalidad. Somos mexicanos y somos celestiales. George y Claudia tienen 3 nacionalidades, no sea envidioso. Son cubanos, son mexicanos y son celestiales también. Amén. Pero no necesitamos esa nacionalidad judía. El pastor nos comentaba, nos predicaba el domingo de que Jesús era o es totalmente Dios, pero también es totalmente humano. ¿Sí? Y gracias a Cristo Jesús nosotros podemos tener esa nacionalidad celestial y observar y escudriñar las escrituras, observar lo que sucede en el mundo, pero escudriñar las escrituras. Amén. Y Dios me inquietaba mucho hablarles en este día. No me pregunte por qué en este día, porque nosotros en nuestro calendario romano gregoriano celebramos el día último del año, la despedida del 2023, ¿sí? Y amanecemos ya en otro año. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué no en domingo que venimos más? Y el Señor me decía, en miércoles. Y dígame usted quién soy yo para andar contradiciendo a Dios. No, ya me la sé. Mejor flojita y cooperando. Entonces Dios me permite soltar a nuestra casa Pacto Vivo la palabra profética con la que nos va a dar la dirección para el 2024, y así lo hemos estado haciendo en los años anteriores. Y voy a irle desmenuzando lo que Dios ha hablado a mi corazón, y como le decía, lo va haciendo en partes. Y yo de repente me encuentro como una niña pequeña con un chorro de piezas que ya me dio, y yo le digo, ¿y qué hago con este rompecabezas? Porque no las puedo hilar, yo no las puedo hilar. Hasta el día que me toca compartir la palabra, Él empieza a ensamblar cada una de esas partes, de esos pedacitos que me dio. Hace unas semanas atrás, la pastora Lili Borjas, nuestra pastora, me decía, suelto sobre ustedes Isaías 54. Y Dios ya me había dado Isaías 54. Yo le preguntaba qué parte de Isaías 54. Ya no me pudo contestar porque se ocupó con otra cosa, pero Dios me había dado precisamente esta porción de Isaías 54. Entonces, eso va uniendo todas las partes, ¿sí? Todas esas partes que Dios está soltando desde los cielos a las iglesias que están siendo entendidas del tiempo en el que estamos viviendo. Y hace unas semanas empecé como a armar todo esto, y yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿cuándo lo voy a soltar? ¿Cuándo lo voy a soltar? Hasta que la semana pasada le dije al pastor,
¿Me das el miércoles? Porque necesito soltar esta palabra. Y tenemos que el 2024 es el año 5784 del calendario judío o del calendario hebreo, ¿sí? ¿Y qué se celebra? ¿Qué se celebra en el 5784? Bueno, los estudiosos dicen que es el cumpleaños de la creación. Se lo voy a decir así para que lo entendamos todos, como que el cumpleaños de la creación. Unos dicen que es el cumple de Adán y yo digo, ¿y Eva dónde está? Pues sí, ¿no? O sea, más o menos nacieron ahí por los mismos instantes. Entonces, realmente se cree que el 5784 es el tiempo que tiene la tierra desde la creación, pero yo no lo sé. Yo solamente sé que este año 5784 está en el calendario judío. Además, quiero decirle que usted no tiene que descargar el calendario judío, porque el calendario judío, el calendario hebreo actual, este es el antiguo, el actual tiene mucha carga de Babilonia. Así que nosotros nos regimos por los tiempos de Dios. Amén. Vivimos en un calendario romano-gregoriano y nos regimos por los tiempos de Dios. Y ahorita se lo voy a ir explicando un poquito más desmenuzado. Entonces, el 15 de septiembre de este año inició el Rosh Hashanah, que es el año nuevo. ¿Y qué significa el Rosh Hashanah? Que significa que es el tiempo o es la cabeza del año. ¿Sí? Eso significa Rosh Hashanah, es la cabeza del año y es el tiempo que marca el calendario hebreo. Entonces, nosotros vamos a entender este día, voy a hacerle un pequeño resumen de las fiestas de Dios para que podamos entrar en la palabra profética. El pastor nos habla mucho de las fiestas de Dios, no son las fiestas judías. Vuelvo a decirle, el calendario hebreo judío actual no tiene nada que ver con lo que pasó cuando Cristo vino al mundo. ¿Sí? Es algo totalmente diferente. Ni el hebreo actual. Ahora hay muchas escuelas que aprenda hebreo para que entienda la Biblia. Pues déjeme decirle que primero aprenda español, ¿verdad? A veces estamos leyendo la Biblia en español, no entendemos nada. Entonces, mucho menos hablando un hebreo, porque el hebreo que se enseña ahora no es el hebreo antiguo. Además, Jesús hablaba arameo. Entonces, entendamos un poquito el contexto. Y vamos a hablar sobre las fiestas de Dios para poder entender qué es esto del año nuevo y cómo entra y etcétera, etcétera. Y la primera fiesta la podemos ver en Levítico 23. Ahí vienen las fiestas de Dios, no las fiestas judías, las fiestas de Dios o las celebraciones de Dios. Y la primera fiesta la dice el versículo 3, y es la fiesta de la reunión santa o el Shabbat, ¿sí? Y dice, versículo 3, trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo, será el día especial, fíjense bien, el día especial de reposo, y habrá que una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Amén. Y esa es la primera fiesta. Y si la marca como la primera fiesta es porque es sumamente importante. Nosotros, vuelvo a decirle, nos regimos por un sistema diferente. Los judíos, todos los judíos en el mundo inician su Shabbat el viernes a las 6 de la tarde y lo terminan el sábado a las 6 de la tarde. Nosotros no podemos hacer eso porque para el occidente el día de descanso normal es el domingo. ¿Sí? La mayoría descansa el domingo. Entonces, cuando viene Jesús y dice, como ya somos griegos, gentiles y de todas las naciones, entonces dice,
no es específicamente el sábado cuando te vas a reunir. Trabajas 6 días y te reúnes uno, por lo menos. Amén. Entonces, fíjese qué tan importante es que nos reunamos. Y muchos ahora dicen, yo tengo mi relación con Dios. Yo no voy a la iglesia porque puedo ver, si trabaja, ok, es otra cosa, ¿verdad? Pues ni cómo. Pero si no está trabajando y prefiere ver el servicio por internet, usted perdóneme, pero aquí dice otra cosa. Es una fiesta muy importante que nos reunamos a darle la gloria y la honra al Señor. Y estas leyes son perpetuas. Son leyes que no se quebrantan, se deben de quebrantar y que son perpetuas. O sea, no hay una ley que antepone a esto que se está hablando. Entonces, para nosotros, ese día de reposo es el domingo, para los judíos es el sábado, el Shabbat, y nosotros lo celebramos así porque nuestro sistema funciona diferente, pero no podemos quitar el reunirnos. O sea, es reunirnos, adorar al Señor, y Él lo llama una fiesta santa, una reunión santa. Amén. Luego, en el versículo 5 empieza a hablar de la Pascua o Pesaj, así se llama en hebreo, Pesaj, la Pascua o el Pesaj, que conmemora la historia del Éxodo cuando los israelitas salen de Egipto, salen de la esclavitud. Y nosotros, la Pascua es cuando Cristo nos hace libres. Oiga, y todos los días Cristo nos hace libres de muchas cosas. Amén. Todos los días, porque usted tiene que saber que la liberación es el pan de los hijos. Solo los hijos pueden ser libres. Solo los hijos, y hay muchas cosas de las cuales el Señor nos tiene que liberar. Por eso mi oración, en la oración de las intercesoras y la oración de usted tiene que ser: Señor, saca a la luz aquello que te ofende, aquello que te estorba, para que podamos ser libres. Amén. Entonces la Pascua, los judíos la celebran para conmemorar su salida de Egipto, y nosotros para decirle gracias porque nos liberaste de nuestros pecados, de nuestra esclavitud, de nuestro Egipto. Amén. Y dice el versículo 5, el día 14 del mes primero al atardecer se celebrará la Pascua en honor del Señor. El mes primero en el calendario hebreo viene siendo entre marzo y abril. Como ellos se rigen por lunas, sus meses son más cortos. Entonces a veces cae en marzo, a veces cae en abril, ¿sí? Pero el mes primero, y fíjese qué interesante, porque Pesaj significa cabeza de los meses, o sea, el principal. No es el primero, como lo veíamos ahorita. No es el primero, es el principal. El Rosh Hashanah es el primero, pero marzo y abril es la cabeza de todo, el principal. ¿Y quién es la cabeza de todo? Cristo. Por eso se cree que más o menos por ahí anduvo el Señor con algunas situaciones. No voy a entrar en esos detalles porque si no me voy a tardar. Entonces, la fiesta de la Pascua es sumamente importante. Y Levítico, en el versículo 14, nos habla también, me pasé. En el versículo 6, Levítico nos habla de los panes sin levadura o matzá, que significa el pan de la aflicción. ¿Sí? Y dice el versículo 6, el día 15 del mismo mes anterior, o sea, de que hablaba el versículo 5, el día 15 del mismo mes se celebrará la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor.
y durante 7 días se comerá pan sin levadura. O sea, durante 7 días se comerá pan de aflicción, pan de dolor. ¿Por qué? Porque necesitan entrar en un tiempo de arrepentimiento. Para nosotros es muy fácil, porque con Cristo podemos entender que todo el dolor, que todo el pesar lo hemos dejado cargado en el Señor. Pero ellos no tienen dónde cargarlo, porque no creen en Cristo. Amén. Y luego tenemos en Levítico 14 las primicias, la fiesta de las primicias. Y son un montón de versículos los que hablan sobre las primicias. ¿Pero qué significan las primicias? Las primicias es lo primero, lo mejor. Y esta palabra en hebreo está muy complicado de pronunciar. Fíjese lo que significa primicias, promesa por venir. Cristo es la primicia, lo primero, lo mejor. Cristo es la primicia. Entonces nosotros tenemos que aprender que para Dios es súper importante nuestras primicias. Cada vez que usted venga y diga, Señor, te voy a dar una primicia de esto, usted entienda que es una promesa por venir. Amén. Y esta palabra comparte la misma raíz para primogénito, lo primero, lo mejor. Y Dios pondrá la promesa por venir. Amén. Y luego tenemos la fiesta del Pentecostés o Shavuot, que significa 50 días después, ¿sí? La fiesta de las semanas y la fiesta de las primicias, y esto lo vemos en Levítico del 15, versículo del 15 al 22, para que usted lo pueda leer. Y vemos que el Pentecostés en el Nuevo Testamento es bien importante, porque después de esos 50 días en el Pentecostés se reúnen todos los seguidores, todos los apóstoles y las mujeres se reúnen. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo los bautiza en lenguas. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, nosotros estamos viviendo un Pentecostés. Amén. Estamos en ese mover del Espíritu Santo. O sea, somos súper privilegiados, amados, porque tenemos a Cristo y podemos acceder a todo esto sin sacrificios de sangre, porque el sacrificio de sangre más alto ya lo hizo Cristo Jesús por nosotros. Amén. Y luego tenemos la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que como les decía, inició este 15 de septiembre y culminará el 2 de octubre del 2024. Si se fija, como que el año no corresponde a nuestro año, pero nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos de Dios. Usted me escucha decir que estamos en una nueva temporada, que ya entramos en una nueva temporada, porque desde septiembre que pasó el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, la cabeza del año, desde ese tiempo se abrió un portal. La Biblia habla de puertas. ¿Quién es la puerta principal? Cristo Jesús. Jesús es la puerta. ¿La puerta para qué? La puerta para entrar al reino de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que todo es puertas. Y verdad que cuando nos pasa algo es que abrió una puerta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya abrió una puerta. Nos la pasamos abriendo puertas. Bueno, pues vamos a pasarnos cerrando todas esas puertas para que la puerta que es Cristo Jesús y esas bendiciones que Dios ya tiene establecidas para este 2024, para este 5784, desciendan sobre nosotros. Amén. Y tenemos esta fiesta de las trompetas, el nuevo ciclo, tiempos de inicio, una nueva temporada. Y esto lo vemos en Levítico 23 y 24. Y luego tenemos la fiesta del perdón. La fiesta del perdón, el Yom Kippur, se menciona en Levítico del 26 al 32. Ellos
hacen esta fiesta, los judíos hacen esta fiesta del perdón, pues porque no conocen a Cristo. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús y tenemos a Jesús como Señor primeramente y como Salvador, nuestro día a día es un Yom Kippur. Nuestro día a día es el día del perdón, porque todos los días ofendemos a Dios. Amén. Y todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Entonces todos los días, para la gloria de Dios y por su infinita misericordia, podemos festejar un Yom Kippur. Cuando usted hace esa oración de salvación, es un Yom Kippur para su vida. Es un día del perdón para su vida. Amén. La fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Tabernáculo significa Sukkot en hebreo. ¿Y qué significa? Esta es una fiesta súper alegre y Sukkot significa choza temporal. Choza temporal. Esta festividad habla de la gran salvación. Y nosotros, amados, y yo quiero pensar esto porque en la madrugada que estaba yo orando y venía esta palabra Sukkot a mi cabeza y yo le decía al pastor, oye cielo, nosotros somos una choza temporal. Nosotros somos un Sukkot, porque este cuerpo es temporal. Y Cristo mora en nosotros como en una choza temporal. Amén. Los judíos celebran el Sukkot como una fiesta recordando cuando vivían en las tiendas en el desierto. Y eran tiendas temporales porque Dios decía, arriba todas las tiendas y levanten todo el campamento. Y no cree usted que eran campamentos de 5 familias, eran más de 3 millones de familias caminando en el desierto. Imagínese, levante las tiendas. Pues levante las tiendas. Entonces eran tiendas temporales o chozas temporales. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo es temporal. Entonces nosotros somos esta morada de Cristo y es temporal. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa fiesta de gran alegría por la salvación que Jesucristo ya nos dio. Y por eso les digo, nosotros somos un Sukkot, pero tenemos que vivir en el gozo. No nos dice la palabra de Dios, vivamos en el gozo del Señor. ¿Por qué tenemos que vivir en el gozo del Señor? Amados, porque hemos sido salvados y tenemos vida eterna. Usted tiene un boleto de avión o de, no sé, tren celestial. Yo no sé en qué se vaya a ir usted. Pero usted tiene un boleto ya que pagó Cristo con su sangre. Está totalmente pagado, de ida nomás, de vuelta ya no. ¿Sí? Entonces usted tiene que vivir con esa alegría, con ese gozo, con ese entendimiento de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Así que usted y yo somos una choza temporal donde mora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, hay principios legales que nosotros tenemos que entender. Toda la Biblia habla de legalidad, toda la Biblia habla de puertas, toda la Biblia habla de portales también. Y no le estoy diciendo así como que las caricaturas, ¿verdad? Y se abrió un portal ahí y salió un alien. No. Pero son puertas espirituales que a veces abrimos y no nos damos cuenta y no tenemos que abrirlas. ¿Sí? ¿Y por qué la palabra de Dios? Ese versículo cada vez que lo oigo me duele, siento como el dolor que le da a Dios. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos los tiempos de Dios, que no tienen nada que ver con el calendario hebreo o el calendario gregoriano, el de nosotros, tenemos que entender los tiempos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver qué significa 5,784 y me voy a concentrar en la década Pei, la década del 80, ¿sí? Esta década está, ¿cómo lo puedo decir? Identificada, el 8, identificada con la letra Pei, que significa, que está graficado como una boca. Y significa hablar.
desde 5780, esa era o esa década habla de que tú y yo tenemos que hablar, no callarnos, hablar la palabra de Dios. Estar hablando constantemente la palabra de Dios. Y no significa que llegues a algún lugar y le des de bibliazos a alguien. No, significa que tú tienes que hablar con todo tu ser quién eres tú. Amén. En la mañana fuimos Claudia y yo a la Secretaría de Economía. Para la gloria de Dios, de veras fue algo tan maravilloso. Y llegamos y, oiga, es que fíjese que estamos haciendo este trámite para la Universidad Cristiana Pacto Vivo y estamos batallando con este trámite. Y luego me dice la chica, ¿usted es fulanita de tal? Sí, ahí tenía mi solicitud en el escritorio. Y yo dije, wow, Gloria, este es el favor de Dios. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Entonces empezamos a decirle para qué era el trámite, porque estábamos un poquito apresurados por los tiempos y esto y aquello. Y empezamos a compartirle. Le hablamos casi del Génesis a Juan, no al Apocalipsis, pero le estuvimos hablando de cosas tan importantes de la palabra de Dios. Y ella estaba tan emocionada. Y nos dijo, nunca le dijimos, Dios ha hecho con nosotros esto, no. Dijo, qué bonito habla de ustedes el testimonio. Yo dije, wow, gloria a Dios, porque realmente estábamos compartiéndole emocionadas la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dios quiere que su palabra esté en nosotros de día y de noche, que no se aparte ningún momento de nosotros. Entonces, necesitamos aprender a hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos aprender a hablarla? Pues leyéndola, estudiándola, escudriñándola. Yo le he dicho muchas veces que una de las mejores maneras de leer la Biblia es leerla en orden. La Biblia no es un oráculo. ¿Sí? Usted no puede agarrar la Biblia y decir, ay, ¿qué me vas a decir hoy? A ver en dónde cae. No es un libro de adivinación. Sí, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es algo profético. Es algo muy tremendo. Entonces usted dice, voy a leer la palabra de Dios, pues agárrese un libro. Pregúntele al Señor, ¿por dónde empiezo? Si no sabe por dónde empezar, pues empiece por Juan. Y si va a leer un capítulo, lea nomás un capítulo un día. Y pregúntese, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús en esta porción de la Escritura? Como si solamente eso hubiera. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones del que está escribiendo? De Juan, de Isaías, de Jeremías, de quien está escribiendo. ¿Cómo me identifico yo con esta porción de la Escritura? ¿Qué me quiere decir Dios en esta porción de la Escritura? Hágase esas preguntas cada vez que usted lea la palabra de Dios. Y yo le voy a asegurar que va a tener un entendimiento muy diferente. Entonces, la letra P representa una boca y dice, habla la palabra de Dios. Amén. El número 4 se le asigna la palabra Dalet. Dalet, que significa puerta. Wow. Significa puerta. Y representa una puerta colgada de una tienda cerrada. ¿Qué leíamos en Isaías al principio? Le dije que Dios me dio una parte del rompecabezas, ¿verdad? Y habla de extender las estacas de la tienda. Y vemos todas las fiestas de Dios y todas tienen un significado que se entrelaza. Amén. Entonces tenemos que la palabra Dalet, el número 4, significa puerta y la puerta principal es Cristo. Y vemos en la palabra de Dios que habla de puertas, portales en todas partes. La primera celebración de Dios
es la reunión santa. Y si nosotros somos entendidos de los tiempos, tomaremos en cuenta cada una de las palabras que Dios nos habla por medio de la Biblia. Por ejemplo, Dios quiere que tengamos revelación y entendimiento, y la única manera de tenerlo es escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad que dice que la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios? ¿Y dónde va usted a escuchar la palabra de Dios? De la Biblia, sí, pero ¿dónde la va a escuchar? Viniendo a la casa de Dios, ¿sí? Ya, porque aquí hablamos la palabra de Dios. Entonces usted va a empezar a afinar sus oídos para calibrar su corazón al corazón de Dios. El año pasado hablamos sobre el 5783. El número 3 representaba un camello, ¿sí? El número 3 representaba un camello. Y el año pasado Dios nos hablaba de movernos, hablar la palabra de Dios, pero el camello significa movimiento. Movernos, cambiarnos, extendernos, crecer, avanzar. Y estuvimos todo el año, hasta pusimos un reto para los principios del año. ¿Se acuerdan que hicimos un reto de traer una familia al mes? Porque esos eran los tiempos. Ese era el tiempo que Dios estaba marcando, de movernos, hablar su palabra y movernos. Amén. Ya se acabó. El 14 de septiembre se acabó ese tiempo. Por eso es tan importante ser entendidos en los tiempos de Dios. Cuando usted hace discípulos para el reino de Dios, una bendición muy grande viene a su vida. Amén. Ahora estamos aprendiendo sobre el número 4, la puerta. La puerta. Y fíjese bien qué interesante, porque viene algo muy grande en este 5784 para los hijos de Dios. Las naciones, va a haber mucho terror, va a haber guerra, va a haber sangre, va a haber muchas cosas, va a haber hambrunas en la tierra. Esto nos lo viene mostrando el Señor desde el 2020, ¿sí o no? Entonces, ahorita las cosas cada vez están más difíciles y cada vez se pelean más los gobernantes. Entonces las cosas se van a poner más difíciles, pero para los hijos entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, las cosas van a ser muy diferentes. Amén. Por eso es que usted necesita entender cuál es el tiempo que Dios está marcando. Yo no lo estoy marcando. Yo no inventé el 5784 ni el 2024. Está establecido en la agenda de Dios. Entonces tenemos que hablar y tomar la decisión de abrir la puerta que es Cristo Jesús para empezar. ¿Qué significa? Que al abrir la puerta y entrar al reino, yo me tengo que comprometer con Dios a caminar en sus caminos. Juan 14 dice que Jesús no vino a quitar la ley. Y dice, y si tú sigues mis mandamientos, te bendeciré, te va a ir muy bien y estaré contigo. Fíjese qué importante. Yo me encuentro mucha gente, es más, ahí en el Facebook y en las redes sociales me critican porque yo digo, la ley no ha sido quitada. Y ellos me dicen, pero la gracia, sí, amados, pero la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es decir, ay, estoy en la gracia, no pasa nada y voy a hacer lo que me dé la gana y voy a vivir mi vida y acomodándome la Biblia a como yo quiero. No, eso no es. Dios primeramente es un Dios justo. Dios primeramente es un Dios que provoca la justicia en sus hijos. Y la justicia significa que nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús y hacer
como Él ha hecho. Amén. Entonces, vemos que los judíos no entendieron el tiempo en el que Jesús estuvo con ellos. Lo tuvieron ahí enseguida, lo vieron pasar, lo oyeron predicar, lo vieron hacer milagros impresionantes, pero no creyeron. Nosotros no podemos pasar eso por alto. Necesitamos confiar y creer, avanzar, caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Que no nos pase Cristo de largo, que no nos esté hablando y no hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Que no hagamos como yo o a mí me dé la gana. Y mire, ciertamente Dios habla y nos habla en todo y usa de todo para hablarnos. Es más, usa hasta los espectaculares en el periférico de la juventud. ¿Sí le ha pasado? Que usted va en el periférico y le resalta una palabra. Qué raro, vea que sí. Y luego vas acá en las placas de enfrente. ¡Ay, híjole, mano! ¿Sí o no? En cualquier cosa. Y te sale un cuadrito en el Facebook. Suelta las redes. Así es. Porque Él es un Dios sobrenatural. Entonces, Dios nos va a hablar en cualquier momento, pero seamos entendidos de los tiempos. No porque Dios me hable en todo tiempo, yo voy a decir, pues al cabo Dios me va a hablar mientras voy manejando. Pues al cabo Dios me va a hablar en la noche que llegue. Pues al cabo Dios me va a hablar el domingo en la iglesia. No, tenemos que provocar que Dios se mueva en nuestra vida. Tenemos que provocarlo, tenemos que buscarlo, tomarse el tiempo. Oiga, queremos que Dios esté con nosotros y no somos capaces de tomarnos un tiempo para estar con Él. Queremos una eternidad con Él y no somos capaces de venir a la iglesia. Aquí no, es una iglesia de allá de Júpiter. ¿Sí? Queremos la eternidad con Dios. Pero ¿cuántos le toma a usted leer la palabra de Dios? ¿Cuánto invierte todos los días en leer la palabra de Dios? No me lo diga. Dígaselo usted. Quiero todo de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cuántos quieren una casa nueva? ¿Cuántos quieren un matrimonio? ¿Cuántos quieren un bebé? ¿Cuántos quieren algo? Un nieto. El pastor también quiere un nieto. ¿Sí? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? O nomás yo quiero las bendiciones de Dios. ¿Verdad que sí? Todos queremos la bendición de Dios. ¿Cuánto le estamos invirtiendo en esa relación con el Dios de la bendición? ¿Sí? Cuando nosotros entendemos y empezamos a alinearnos, ¿verdad que las cosas cambian? Todo cambia, todo cambia. Hasta nuestra manera de ver las cosas, nos quita Dios los lentes todos empañados y nos pone otros muy lindos, muy limpios. Amén. Entonces entendamos, por favor, los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. La letra P en el alfabeto hebreo porta el número 80. Hablar, que no se le olvide, porque todavía faltan 6 años más de estar hablando la palabra de Dios y seamos entendidos de los tiempos. No solamente tomemos el 4, que es la puerta para abrir la puerta de las bendiciones, sino antes del 4 está el 8. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjese bien, el número 4, que es la letra Dalet, significa puerta, pero también simbólicamente representa tomar una decisión. ¡Qué tremendo! Pero también significa levantarse. Entonces tengo estas 3 definiciones: puerta, decisión y levantarme.
Entonces tengo que hablar la palabra de Dios, tomar la decisión para abrir la puerta, o sea, comprometerme con Dios y que Dios me levante. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Y cómo se produce esta convergencia entre estas tres palabras? Y fíjese lo que le voy a decir. Lo primero que Dios necesita para poder acercarse a nosotros es que un corazón contrito y humillado, dispuesto, disponible. Y nosotros tenemos que entender que nada, absolutamente nada, o todo lo que tenemos le pertenece a Él. Cuando nosotros entendemos ese principio, que todo le pertenece a Él y que de lo dado de su mano es que nosotros podemos seguir viviendo, que Él ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nos ha suplido cada una de las necesidades, porque hasta ahorita, hasta el día de hoy, no nos ha faltado nada. Yo recuerdo en pandemia, para la gloria de Dios, no hemos perdido a nadie. Para la gloria de Dios. Yo me acuerdo cuando me decía Rosy, nos vamos al 50, o sea, las compañías al 50% de los sueldos, ¿verdad? Muchas maquiladoras, muchos trabajos al 50%. ¿Y sabe qué? Nos alcanzaba y nos sobraba. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Ni un solo día en el 2020 cerramos. Nos íbamos las intercesoras y yo a las 5 de la mañana, a gusto, no había carros en la calle, y ahí estábamos orando por cada familia. Ahorita también, ¿o qué era? A las 3, a las 5 nos íbamos. No me acuerdo si era a las 3 o a las 5. Ahora estamos a las 5. Ore por nosotros porque esa hora está muy pesada. Espiritualmente es muy pesada. Entonces necesitamos reconocer que Dios, todo lo que tenemos, nos lo ha dado en su infinita bondad. Y cuando reconocemos esta parte, que no tenemos nada, reconocemos que Cristo es la puerta y que sin Cristo yo no puedo entrar a la casa de Dios. Amén. Entonces, cuando reconocemos esta parte, es cuando Dios nos levanta. Es cuando Dios te dice, como ya tu corazón ha sido limpiado, como tu corazón ya entendiste que un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha, como ya entendiste que todo lo que tienes es por mi bondad, por la bondad de Dios, no la mía, por la bondad de Dios, cuando ya has entendido eso, entonces estás listo para abrir la puerta. Y cuando abres la puerta y le dices, Jesús, ahora sí, con todo mi entendimiento, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, me comprometo contigo. Entonces, el Dios de la eternidad te toma y te levanta. Amén. Te toma y te levanta. Entonces, cuando Dios nos levanta, nos bendice con vida, nos bendice con salud, nos bendice con sustento y nos bendice también con éxito. Porque mire, si usted tiene a Cristo Jesús, es imposible que no se convierta en una estrella. No brillo yo, brilla Él. No brilla usted, brilla Él. Y la gente le dice, como que tienes algo muy especial. ¿Eres cristiana? ¿Eres cristiano? Y tu gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos cristianos de Cristo. Antes era peyorativo el nombre de Cristo, cristiano. Era así como desechados. Pero hoy tenemos que ser una garantía para el reino de Dios. Amén. Y una vez que estamos en esa morada y que somos levantados y que somos bendecidos, entonces vemos lo que dice David en el Salmo 30. Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado. Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado. Podemos observar también que el número 4 se usa mucho en la Biblia. Y le voy a dar así rápidamente
unos puntos. 4 ríos eran los que regaban el jardín del Edén. Y esto lo puede ver usted en Génesis 2, versículos del 10 al 14. 4 son las estaciones del año. 4 son las temporadas del año. 4 son los puntos cardinales. Cuando oramos es del este, oeste, norte, sur, este, oeste. 4 son los puntos cardinales. Esto usted lo puede ver en el Génesis 13, 14 o en Isaías 11, 12. 4 son los vientos que soplan en la tierra. Ezequiel 37, 9. 4 son los evangelios. Y el evangelio no es un concepto, ni es 4 libros. El evangelio es la persona de Jesucristo. 4 son los campos de misión donde usted y yo necesitamos orar, sembrar, caminar. ¿Cuáles son? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. 4 son las letras del nombre de Dios. Y-H-V-H, Yahweh. Amén. Entonces tenemos que 5784 es Pei Dalet. Este es el año de la puerta grande. Este es el año para hablar de Jesús. Este es el año para recibir lo que Dios tiene y que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Este es el año de la puerta. Y Dios dice que Él la abre delante de nosotros como una puerta grande y de gran bendición. Y Él desea que entremos y hallemos la provisión. La provisión no solamente es económica. Hay quien puede tener dinero pero no tiene salud. Él necesita esa provisión de salud. Provisión de sanidad del alma. Provisión también económica. Pero sobre todo que prospere nuestra alma. Amén. Entonces tenemos que este es el año de la puerta grande de provisión. ¿Y qué podemos esperar para este año? ¿Cuál es la dirección entonces? Bueno, pues número 1, yo lo puse así como en unos puntos. Son como 50, ¿sí me aguanta? ¿Sí, amén? ¿Qué tiene que nos vamos a las 12? ¿Sí? Bueno. Número 1, el Señor quiere que entremos por esa puerta grande de bendición. Primeramente, orando con confianza, seguridad en que Él nos está escuchando, sin temor. El amor echa fuera el temor. El odio no es lo contrario al amor. El temor, el miedo es lo contrario al amor. Si nosotros tenemos miedo, no vamos a proclamar su palabra, no vamos a vivir parados en la roca, no vamos a ver las bendiciones de Dios para nuestra vida. Mire, hay tanto dolor en la vida de la gente y yo se lo puedo decir porque yo era una mujer súper amargada. Pregúntele a mi esposo. Sí, estaba muy amargada. Gloria a Dios que me dijo, o te enderezas o te enderezco. Tuve que sanar esas heridas, porque sabe que cuando uno tiene heridas, por ejemplo, cuando mi papá o mi mamá me hubieran hecho alguna herida, por ejemplo, la herida de abandono, la primera persona que se abandona es uno mismo. Y vive latigueándose, vive con el miedo de que me vaya a dejar, me vaya a abandonar. ¿Y sabe qué? Como uno se abandona a sí mismo, pues todos nos van a abandonar. Entonces necesitamos sanar nuestras heridas. Las heridas de la infancia, lo que nos hicieron nuestros papás por ignorancia, por falta, por lo que usted quiera que usted mande. Esas heridas no te definen ahora.
No dicen quién eres. El que dice quién eres se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús dice que tienes el valor, la autoridad y que puedes dominar tus pensamientos. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento de dolor, de miedo, de rechazo, de abandono, de lo que sea que el enemigo quiera venga a ponerte, tú tienes que saber quién eres y por lo menos puedes decir: soy un hijo de Dios. Valgo la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el número 1 es entrar con confianza, con seguridad, sin temor, creyendo y proclamando la palabra de Dios y viviendo sobre la roca, pidiendo espíritu de sabiduría sobre nosotros, de creatividad. Somos hijos de un Dios creativo, y palabra de ciencia sobre nuestras vidas. Declarando, número 1, ahí dentro de ese 1, declarando la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos la palabra de Dios, las cosas suceden. Pero cuando nos ponemos a orar como Adela Micha y usamos Adela Micha es una señora que da noticias y usa muchas palabras rembombantes. Cuando nosotros oramos de esa manera, pues Dios no nos va a escuchar. Dios escucha su palabra porque hay legalidad en su palabra. Dios va a escuchar lo que Él escribió. Entonces, si tú le dices: Señor, conforme a tu palabra, tú dices esto, yo lo tomo y lo creo y profetizo. ¿Qué voy a profetizar? La palabra de Dios. No ande profetizando que usted nada. Profetice la palabra de Dios y se va a cumplir. No es un oráculo, no es una adivinanza. Amén. Déjeme hago una pausa aquí porque me quiere dar algo para que usted no lo haga en el Facebook. Hay unos jueguitos ahí que pícale para jugar y luego te adivina algo. ¿Sí los ha visto? No ande haciendo eso. Usted no necesita que nadie le adivine nada, y menos un algoritmo. Yo sé que a veces pueden estar divertidos, pero no lo haga. No se meta en cosas, no ande abriendo puertas. ¿Para qué? Amén. Trabaje con fe, esfuércese y espere la cosecha que está prometida. Amén. A veces estamos muy desesperados por ver esa cosecha. No se desespere. Acuérdese que cuando usted planta una semilla de mostaza, está dura. ¿Se acuerda que le dije el domingo? Va a estar muy dura. Pero cuando una vez se revienta, ese árbol crece impresionantemente, con unas raíces súper profundas y un árbol súper frondoso. Entonces no se desespere y siga proclamando la palabra de Dios. Siembre, almacene semillas para sembrar y coseche. Pida revelación y pida sabiduría para saber qué hacer, para saber cómo actuar. Número 2, estamos avanzando a un reseteo sobre el nuevo orden económico mundial. Nosotros no entramos ahí. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Proclame la palabra de Dios. Aunque las naciones se paren de pestañas o de cabeza o de lo que quieran, Jehová ha dicho. Y el Isaías 24:14 dice: tal como lo he dicho, así será. Tal como lo he planeado, así sucederá. Así que brinquen, salten, caigan en el mismo lugar. Así es. Pidámosle dirección a Dios, como lo hizo Jesús, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hizo José, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Isaías cuando le preguntó sobre Ciro, como lo hizo Nehemías, como lo hizo el apóstol Juan. Número 3, necesitamos pedir la unción de José para desarrollar los planes económicos específicos para estos tiempos de sequedad.
necesitamos esa unción. Número 4, el Señor desea darnos también las puertas de nuestros enemigos. Leíamos en Isaías ahorita que no seremos avergonzados delante de nuestros enemigos. Amén. De esas personas que nos han querido ver acabados, que nos han querido ver destruidos. Usted no tiene idea cuántas veces nos hemos encontrado gente y nos dice, ¿y todavía siguen con la iglesia? ¿Y si tienen gente? ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran ver que la obra de Dios se cierra? ¿Cuántos quisieran ver que el reino no avanza? Muchos quisieran ver que te hiciste cristiano y que te pasen muchas cosas. ¿Ves? Porque te hiciste cristiano. Pero Dios nos da la promesa que nos dará las puertas de nuestros enemigos. No porque la lucha sea contra carne ni sangre, no quiera sacarle los ojos a esas personas. No, perdónelos y bendígalos. Porque la palabra de Dios promete que si usted bendice a quien le ha hecho daño, el Señor pondrá ascuas, navajas de fuego sobre su cabeza. No para cortarle la cabeza, no para cortarle la cabeza, sino para que deje de estar pensando tanta tarugada y se ocupe de lo que tiene que ocuparse. ¿Sí? Amén. Pues cómprese una vida y vívala, en vez de estar pensando en la vida de los demás. Pero no lo saben. El Señor desea darnos las puertas de nuestros enemigos. Y a veces tendremos que hacer guerra espiritual. Pero la guerra espiritual, quiero que sepa y entienda que la guerra espiritual en este tiempo, no es pararse y gritarle a Satanás. No. La guerra espiritual que establece la palabra de Dios y que conquista territorios para este tiempo es la alabanza. Es la alabanza. Así que adore. Es la danza. ¿Sí? El rey David, ¿qué hacía? Danzaba. Usted no vaya a hacerlo como el rey David, por favor. Sí, porque el rey David se salía desnudo. Entonces, no lo haga así, pero usted dánsele, ¿sí? Y adórele y en todo momento cante alabanzas. ¿Está triste? Cante alabanzas, cante salmos. Invéntele una canción desde su corazón, desde sus entrañas, a Dios de agradecimiento. Cuando tenga pensamientos negativos, conviértase en un súper agradecido. Gracias porque tiene muchas cosas por qué dar gracias. Amén. Número 5, preparémonos y seamos prudentes como las 5 vírgenes sabias. ¿Se acuerda que eran 10? Las 10 tenían aceite. Las 10 tenían sus lámparas con aceite, pero solamente 5 tenían una reserva. ¿Sabe cuál es esa reserva? Ese tiempo que usted pasa en lo secreto, ese tiempo que usted le dedica a leer la palabra de Dios todos los días, ese tiempo que usted dedica en adorar a Dios todos los días, pero en ese tiempo especial. En ese tiempo especial, no mientras voy, mientras lavo los trastes, no, es un tiempo especial. Usted quiere que Dios le responda y quiere que Dios le ponga toda la atención, ¿sí o no? Porque usted no hace lo mismo, ¿sí? Porque usted no pone toda la atención en lo que está leyendo en la palabra de Dios y ora poniéndole atención a Dios. ¿Qué tal que Dios le habla y usted está lavando los trastes y el enemigo le sopla y se le cae el plato y ya no entendió? Porque acuérdese que todo es sobrenatural. No podemos esperar solamente cosas naturales. Todo es sobrenatural.
Preparémonos y seamos prudentes como las 5 vírgenes sabias. Tenemos un Dios proveedor que habla a su iglesia sobre la provisión en los tiempos difíciles. La provisión que nosotros tenemos que procurar es esa relación íntima, ese aceite extra para los tiempos difíciles. Número 6, avancemos a un nuevo nivel de salvación y provisión. No se quede con ya hice la oración de fe, ya estuvo. No, sea una garantía para el reino de Dios. Seamos una iglesia que realmente es luz y sal en medio de las tinieblas. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la palabra que se soltó proféticamente para la iglesia en general. Ser luz y sal en medio de las tinieblas. Sea Pacto Vivo, luz y sal para esta ciudad. Sea luz y sal para este territorio. Sea luz y sal para el norte del país. Sea luz y sal para el resto de las naciones. Seamos luz y sal en medio de lo que estamos viviendo. Nuestro pastor, Jesús, el buen pastor, nos promete una vida en abundancia, y la abundancia es en todos los sentidos. Para las naciones este 5784 va a ser muy difícil, no será bueno, pero para los hijos de Dios, para los que queremos estar alineados, para los que queremos avanzar, para los que estamos dispuestos y disponibles, para los que estamos constantemente diciéndole: Señor, saca a la luz toda la porquería, todo el dolor, todo lo que te ofende, sácalo a la luz, límpiame con un hisopo, límpiame con un Q-tip. Eso quiere decir, imagínense cómo hacer esa limpieza muy profunda. ¿Va a doler? Sí, hay mugre ahí pegada, como cuando a los niños se les hace costrita. ¿Sí ha visto la costrita de la mugre? Es bien complicado quitarse, está todo rojo, les queda. Bueno, así nos va a quedar, pero ¿qué importa? Gloria a Dios, si eso va a evitar que nos perdamos. Número 7, algo grande viene sobre tu vida, Pacto Vivo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre el ministerio, la asignatura que Dios te ha dado y sobre tus generaciones. Hace muchos años Dios nos daba una palabra profética al pastor y a mí en Éxodo 34:10. Y el Señor me volvía a hablar de esta porción de la escritura. ¿Me lo puedes poner, John, por favor? Y me decía: algo grande viene, algo grande voy a hacer para Pacto Vivo. Es mucho el trabajo que viene en el 2024, es mucho el trabajo que se va a soltar para esta casa. Ciertamente necesitamos manos, necesitamos que cada vez más se levanten más servidores. Y usted dice: pero no somos tantos, pero no estamos viendo en lo natural lo que Dios va a hacer. Dios está hablando sobre esta casa y dice: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo, Jehová de los ejércitos celestiales, haré con cada uno de ustedes y con sus generaciones. Póngase de pie. Peidalet, hablar, el año de la puerta. Dios abre delante de nosotros una nueva puerta, una puerta grande, una puerta de bendición. Prepárate, Pacto Vivo. Posiciónate, Pacto Vivo. Entra con fe. Aprende a deleitarte. Aprende a disfrutar a Jesús. Entra con fe, con confianza, con seguridad, sin miedo.
para que realmente coseches lo que Dios tiene para ti, para tus generaciones, para las personas que están alrededor de ti. Que todas las personas que estén alrededor de ti realmente puedan avanzar y cosechar contigo lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pacto Vivo entra por esta puerta de bendición, por esta puerta de provisión sobrenatural dentro de la esfera del reino de Dios. Dios me hablaba y he estado orando, atando en las alturas todo espíritu de insuficiencia económica y rogándole a Dios que desate la provisión sobrenatural. ¿Y sabe qué? Algunas personas me han hablado y me han dicho: no sé de dónde me llegó este dinero, no sé cómo, pero ahí es más, ya fui a ver de quién era para devolverlo. Dios está hablando de cosas sobrenaturales, de provisiones sobrenaturales, de aumentos sobrenaturales. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Yo ya lo tengo, pastora, pues llénese más, para que se vacíe y vuélvase a llenar, se vacíe y vuélvase a llenar. Que sea morando Jesús por medio de su Santo Espíritu sobreabundantemente en cada uno de nosotros. Que el amor, que la paz de esa relación íntima con Dios se nos note. Este es un año en el que usted y yo vamos a comprometernos con Dios. Vamos a comprometernos con Dios y hacer que las estacas, que las paredes de esta tienda se extiendan, se amplíen, para que la gloria de Dios, la gloria que caerá sobre nuestras vidas y nuestras generaciones, todo el mundo la pueda ver. Amén. Déjeme orar por usted para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que también nos has constituido como puertas. Permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda mostrar a Jesús y que seamos, Señor, esa puerta que invita a aquellos que todavía no te conocen, Señor, aquellos familiares, Señor, que todavía no te conocen, a entrar por la puerta grande que es Jesucristo. Que seamos la manifestación de Jesús en esta tierra, que seamos luz y sal en medio de las tinieblas. Padre, que el 2024 podamos alcanzar lo que tú has profetizado para esta casa. Que el 2024, Señor, podamos ver cómo cada uno de nosotros, Señor, cosecha a causa de que nos hemos comprometido contigo. Bendice a cada varón, bendice a cada mujer, bendice a cada joven y bendice a cada niño. Aún los que están en el vientre de sus madres, aún los que están ahí en el cielo contigo, esperando venir a esta tierra para manifestar tu reino. Padre, gracias. Gracias por poner tu gloria en cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Danos entendimiento, Señor, y no nos dejes que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Permite que caminemos por el camino angosto y permítenos llevar tu presencia en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.